para, es el rumbo. 9:05 aquí en el rumbo del país, que es el rumbo de la mañana. En este momento, la voz iluminada, no, la palabra iluminada de Federico Jovin. Gracias, Domingo, compañeros de cabina, público que nos escucha, buenos días. La ley del mar es una ley que no está escrita, pero es una tradición común a toda la marinería y establece cuáles son las formas de hacer, y por ejemplo es la que nos dice que cuando estamos náufragos y todos estamos pasándose por el agua, entre todos tenemos que racionarla. Y incluso si uno de los miembros de la tripulación muere, pues hasta se convierte en comida de los supervivientes, porque el sacrificio es colectivo cuando las amenazas son comunes. Y esa armonía tiene que mantenerse en todos los aspectos de la vida. Grandes sacrificios comunes tienen que ser sobre la base de acuerdos comunes y de conocimientos comunes. Por eso es conocido. Y hago este comentario introductorio porque en el día de ayer vimos hoy en la noticia del periódico que el Congreso de la República aprobó préstamos en el orden de 230 millones de dólares, desglosados en dos préstamos aprobados por el Senado de 80 y de 43, uno con el BIT y otro con la Corporación Andina de Fomento, con el banco, con el IRFC, y los diputados con 115 millones. Cuando uno lee la noticia, estamos tan acostumbrados a ver este tipo de noticias que ni entramos en ella y ya la pasamos por alto. Otro préstamo. Y eso va a ser carne de cañón para la política, munición que usarán unos en perjuicio de otros, el pueblo hablará, unos dirán que es más de lo mismo, otro que no debe haberse hecho, uno que lo aprobó el PLD, otro que lo aprobó el PRM, y ahí quedó. Pero es una práctica que es lo que queremos ver realmente. Y cuando vemos, por ejemplo, para qué sirven este préstamo, a mí me llama mucho la atención un préstamo de 115 millones aprobado por la Cámara de Diputados para mejorar la conectividad digital. Yo no sé qué tan prioritario puede hacer eso en tiempos de pandemia, pero bueno, tendrán sus motivos. Pero hago este recuento porque el tema del endeudamiento ha sido recurrente en la política dominicana, sobre todo desde el año 2000. Sobre todo del periodo del presidente Mejía, aunque si bien es cierto que el presidente Fernández tenía casi 3.500 millones de dólares en préstamos en el 2000 cuando entregó. Pero digamos que la politización de la deuda externa, del endeudamiento externo, comienza en el gobierno de Hipólito Mejía. Digo politización porque todos recordamos cómo se estigmatizó el famoso préstamo de los bonos soberanos de 500 millones. Los bonos soberanos fueron algo tan impactante, tan chocante, tan extraordinario y tan único por primera vez que quedó como un hito. ¿Y quién nos iba a decir que esos 500 millones luego serían, como decimos, paja de coco y que estaríamos ya por los 50.000 millones de dólares? A diferencia de los otros préstamos, me recuerdo como ahora cuando estaban haciendo el puente Juan Bosch, terminándolo, había un letrero enorme, un cruzacalle sobre el puente que decía: esta obra se está haciendo con el financiamiento de los bonos soberanos. Y un poco en torno a eso va el comentario. Porque si bien es cierto que Hipólito dejó el porcentaje de la deuda un 16% del PIB, Leonel en un 42.32% y Danilo en un 71% del PIB. Estamos hablando de que en 20 años la deuda subió de 16 a 71 del PIB y ahora mismo no tengo la data de en cuánto va. Aquí realmente lo importante es la manera estructural, consuetudinaria y permanente en que se festinan y se aprueban los préstamos como si no tuvieran consecuencias en un mediano y largo plazo. Es importante tener una política firme y robusta de endeudamiento y dice mucho de la economía del país, pero más importante aún es explicar para qué se usan los préstamos. Porque, por ejemplo, si usted tuviera un producto bancario, una tarjeta de crédito con un banco y de repente el mes que viene le sale un cargo de un seguro de 100 pesos y le sale el mes de arriba otro cargo de un plan para tener un plomero o servicio en su casa por 200 pesos, usted inmediatamente va a ir al banco. Y si no va a llamar y le va a decir que le expliquen esos cargos y que para qué significan esos dineros que lo que están poniendo en su estado de cuenta. Y un poco en lo micro, así funciona en lo macro también, una política de endeudamiento responsable de cara a la gobernabilidad que tiene que estar fundamentada
en la información que se da, en la cantidad de información que se da de para qué se están utilizando los préstamos. Nosotros no queremos más instrumentalización política, que la ha habido en el pasado por parte del actual gobierno y que la está viendo de cuando era oposición y la está viendo ahora de la oposición, que no lo hizo cuando fue gobierno durante 16 años. Aquí de lo que se trata es de establecer la política clara de qué se va a hacer y cómo se va a manejar el dinero. Miren, es inevitable la política de endeudamiento hasta cierto punto. Es inevitable porque las circunstancias del COVID pues nos obligan a tener que tener una política de endeudamiento firme. Sin ir más lejos, en agosto de este año, por datos que estaba mirando, en agosto de este año, habían 21 préstamos en el Congreso Nacional cursados, y de esos 21, 11 fueron aprobados por el PLD. Es cierto lo que decían los senadores oficialistas. Muchos de esos préstamos aprobados aprobados por este Congreso y satanizados por la oposición del PLD fueron diligenciados por el propio PLD cuando era gobierno, pero no todos. Repito, 11 de 21 al 16 de agosto. Es decir, que al 16 de agosto, el 55% de los préstamos habían sido gestionados por la administración anterior y el 44% por la gestión actual. Entonces, en esa línea, más que un análisis cuantitativo de los préstamos, si esto es un carrusel sin fin, lo que tenemos que preguntarnos, ¿para qué sirven los préstamos? Y aquí es importante señalar un poco, si cogiéramos los préstamos que están actualmente que se han cruzado en el Congreso, vemos que de todos los préstamos que ha tomado este gobierno, gestionados por el PLD o no, el 39% ha sido para enfrentar el COVID, el 21% ha sido para apoyo presupuestario, el 10.5% ha sido para transporte, un 12.2% para agricultura y recursos hídricos, un 6.8% para energía eléctrica. Y para educación un 6% y 3.5% para el puerto de Manzanillo. Es decir, cuando uno entra a la estructuración de los préstamos, uno puede decir, pero son cosas importantes. ¿Quién va a estar aquí en contra de que, por ejemplo, se habilite el puerto de Manzanillo y de que en ese proceso de habilitación de ese puerto se iluminen y se asfalten todo el tramo carretero de Navarrete hasta Manzanillo, pasando por Montecristi? ¿Quién en su sano juicio estaría en contra de eso? Yo creo que nadie. Pero la pregunta es, ¿eso se le dice a la ciudadanía? Porque hay préstamos, hay diferenciales en los préstamos. Hay préstamos que uno se da cuenta que son claramente festinados, que no tienen ningún sentido. Pero préstamos estructurales que sean pagadero a 20 años, por ejemplo, que van a hacer que los beneficios de las obras que se van a hacer con esos préstamos van a ser usufructuados por 1, 2 o 3 generaciones. Me parece, eso está bien, pero hay que comunicarlo. Y el tema fundamental es que estamos tan acostumbrados a hacer y a levantar la mano cual borrego o cual el famoso diputado Corroboro, que ni siquiera nos importa lo que piensa la ciudadanía. Estuve hablando con el diputado Bolívar Valera los otros días, y estuve hablando con él porque está en la pared de al lado, no por otra connotación, y me señalaba que no hay una estadística consolidada. No sabemos cuántos préstamos se han tomado, no hay una aplicación, no hay en la página web ni del Congreso ni del Senado, no hay una línea que yo pueda entrar y que yo pueda ver todos los préstamos que se han tomado y sobre todo, ¿para qué sirven? Porque el problema es que solamente vemos pequeños titulares. Vemos que nos señalan que se tomó un préstamo para mejorar, para fortalecer los recursos hídricos y que será ejecutado por el INAPA. Pero si usted le pone nombre y apellido a ese préstamo y me dice que es como el préstamo de 80 millones que se aprobó con el BIRF de agua para Moca y Gaspar Hernández, yo estoy seguro que automáticamente, por lo menos en Moca y en Gaspar Hernández, nadie va a cuestionar los endeudamientos que se están haciendo. Entonces es importante comunicar para qué se están tomando esta política presupuestaria, esta política de endeudamiento que está cabalgando. Ahora mismo el presupuesto de 2022 tiene más de 250 mil millones en préstamos. ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Se va a pasar el 2022 defendiéndose todos los días, cuando cada vez que aprueben algo en Senado tenga que salir a defenderlo. Y no es más fácil comunicarle a la ciudadanía la política de endeudamiento, cómo se va a desglosar, graficársela, desmenuzársela, decirle en qué se va a beneficiar, quién
¿Quién puede estar en contra, por ejemplo, de los 50 millones que se van a tomar con la Agencia Francesa de Desarrollo para la expansión de la línea 1 del metro? ¿Quién? Entonces, pero eso tiene que decirse. Y yo creo que aquí en el fondo es un rechazo visceral de la clase política dominicana de comunicar las cosas y un rechazo visceral que parte de la premisa de que la ciudadanía no es importante y de que el poder es el que sabe. Entonces, es importante que nos digan qué se va a hacer con el dinero, que nos digan a quién se le debe y que nos digan para qué se toma el dinero. Porque al PRM yo le quiero recordar lo que al parecer se le olvidó al PLD. La parranda la pagamos todos.